ONO Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a ONO Radio, la quinta temporada de Orbe Sonora Radio, una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Orbe Sonora Collective. Hablar de ética periodística es hablar de deontología, de compromiso social. Y para ello tenemos hoy como invitado a Alfredo Cisneros, un periodista que conozco desde hace casi 30 años. Él tiene 40 años en el medio y va llegando en este momento. Vamos a recibirlo. Alfredo, pues me da mucho gusto que estés en esta ocasión con nosotros en ONO Radio. Y bueno, quiero comenzar esta plática con la dinastía Cisneros. La dinastía Cisneros. ¿Cuántos van? Mira, ninguno de la dinastía o ninguno de que lleve este apellido había estado en contacto con ningún medio de comunicación, ni radio, ni televisión. Yo fui el primero. Uh-huh. Te estoy hablando de mis inicios en la radio allá por el 77, 78. Cuando tuve un acercamiento con una estación de radio y me atrapó, la realidad es que me enamoré de la radio. Llegué de una manera totalmente circunstancial. Yo tenía 2 meses en Acámbaro, Guanajuato, a la edad de 17 años, probándome en un equipo profesional de la tercera división de fútbol. Y mi suegro, quien era un destacado promotor del fútbol, el señor Gregorio Ramírez Arzosa, tenía una liga, pero también era pintor de brocha gorda. Y él estaba pintando la estación de Radio Variedades, que está ubicada aquí en las 9 esquinas, en Julián de los Reyes, esquina con Damián Carmona. Y llegamos a ayudarle. Mi cuñado, Raúl, por eso mi hijo se llama Raúl. Ajá. También le puse Raúl en honor a él. Dijo, pues vamos a ver a mi papá que anda pintando una estación de radio. Pues encantado, ¿no? Bueno, llegando a la estación, pues muy bien, me gustó, me maravilló las instalaciones. Eran como yo las imaginaba, porque yo había vivido una etapa de seguidor de la radio, como radio escucha, buscando siempre las promociones para ganarme un boleto para el fútbol. ¿Eso era lo que te llamaba de la radio? ¿Las promos, sí, o la música? La música y las promociones. ¿Algún programa que recuerdes la música, porque ya en ese tiempo yo tenía mi grabadorcita de esas rectangulares de teclitas, de esa Sony, y hacía mis producciones ahí, ¿sí? Entonces me llamaba mucho la atención, porque hacía los cortes, lo que ahora hacen en una PC, en una laptop. Yo lo hacía manualmente en la grabadora. Entonces me gustaba mucho escuchar los locutores, me gustaba mucho escuchar la música y sobre todo, como te digo, las promociones para ganarme un boleto para ver al equipo de San Luis de la tercera división profesional aquí en el Estadio Plan de San Luis. ¿Y ese fue tu acercamiento? Eso fue mi primer acercamiento a la radio. Posteriormente, en una ocasión, la gerente de la estación le dijo a mi suegro, oiga, necesito que me preste uno de sus muchachos para que me haga un mandado. Y yo me ofrecí. Yo voy. ¿Qué necesita? ¿Qué edad tenías? Tenía alrededor de 18 años. 18 años más o menos. 17, 18 años, te estoy hablando, Leo. Yo me ofrecí y me dijo, sí, vaya a hacerme un depósito al banco y luego viene para que me lleve unas altas al Seguro Social. Sí, cómo no. A mí me encantó. Al día siguiente fue lo mismo, al tercer día fue lo mismo, y resulta que al lunes nos teníamos que regresar a Acámbaro
a reportarnos con el equipo, y es donde yo puse en la balanza, Leo, ¿realmente pienso yo hacer carrera en el fútbol? Porque ahorita me tiene atrapado la radio. Finalmente me quedé. Me dijo la gerente en ese tiempo, quédense a trabajar conmigo, le ofrezco trabajo, y acepté. ¿De qué empezaste? Empecé como misceláneo. El misceláneo en el tabulador de la industria de la televisión es el que barre, el que va por los mandados, el que hace todo ese tipo de cosas, ¿no? El mozo. Y de eso te llevó 8 años, pero después pasaste por varios, fuiste cobrador. Exacto, sí. ¿Hasta fuiste locutor? Antes de ser locutor, pasé como cobrador, como facturista, el que elaboraba las facturas de los clientes de la estación, de la XSL. Y posteriormente me cambié era el grupo ASIR, que manejaba 6 estaciones de radio. Ahí me dieron oportunidad como operador de grabaciones. Pero antes de ser operador de grabaciones fui suplente de operador de consola, de los que están en cabina ahora en las estaciones de frecuencia modulada, poniendo las canciones, poniendo los comerciales. Throwback Raro. Alfredo, yo recuerdo cuando entra TV Azteca, en las diferentes plazas en la República, se abre San Luis Potosí. Sí. Y de ahí te recuerdo. Es mi primera vez que te observo como reportero. Es entonces que tú de la radio, de locutor, ya pasas ahora a la parte periodística, ¿no? Así es. Al audiovisual, porque tú venías del audio, de la radio. Totalmente. ¿No? ¿Cuál fue tu experiencia cuando llegas a la tele? Totalmente nuevo para mí, Leo. Pero antes de eso, fíjate, se me olvidaba decirte que también estuve algunos meses fungiendo como gerente de la XSZ, en una transición que hubo de un cambio a otro de grupo, cuando el grupo radiofónico Briones vende la estación a don Jacobo Payán, que en ese tiempo estaba ahí en Los Bravos, frente al Café El Pacífico, y me lleva para que colabore en un noticiero con Lidia Joache. Y estaba era Hilda Briones, ¿no? Hilda Briones estaba en la XBM, que fue la que vendió. Ajá. Allá, totalmente un desconocimiento total de lo que era la radio. Entonces me invitan a mí a fungir como gerente y programador al mismo tiempo, antes de irme a Televisión Azteca, que es lo que comentas. Y sí fue muy, ¿cómo te diré? Mira, yo llegué a TV Azteca como reportero del programa A Quien Corresponde, que tú conoces muy bien, conociste muy bien en ese tiempo. Y sí me costó un poquito la adaptación, pero luego como que agarré lo que era lo mío, el reportaje de color, ¿no? De color, el reportaje enternecedor. Si quieres porque quitarte tu suéter, porque hace un poquito de calor, ¿eh? Sí, y mientras te llevo a este recuerdo, yo tengo muy presente una cobertura que tú hiciste en el Río Santiago. Así es. Antes, hoy es ya muy común, porque ahora se graba con celulares, ¿no? Sí. O cámaras pequeñas, pero antes era la cámara grande la que había que estar cargando, además del tripié. Entonces iban reportero, camarógrafo con su tripié, con su micrófono, con su cámara. Era un trabajo de 2 personas. Totalmente. Pero yo recuerdo un enlace que hiciste, no recuerdo si fue simulado o fue en vivo, debió haber sido simulado, pero tú solito llevaste tu tripié, tu cámara, y eso en ese momento era algo admirable, porque no cualquiera tenía la humildad de ir cargando la cámara, porque siempre se decía que el camarógrafo era como el chalán, ¿sí? el cargador, el chofer, el que cargaba, y el reportero venía por acá caminando con su micrófono, saludando a los políticos y a todo mundo, ¿no? Dándose el estatus, pero no todos los reporteros tenían esa humildad que tú tuviste. A partir de ese día, Alfredo, te me quedaste grabado hasta el día de hoy, y durante mucho tiempo he visto muchas muestras de humildad de parte tuya, que tiene también que ver con esta sensibilidad y este compromiso social. Actualmente, bueno, no actualmente,
sino muchas veces cuando estamos en los medios dicen, oye, ¿y tú meterías la mano porque reportero? ¿No? Es algo difícil, ¿no? Porque este trabajo reporteril también se ha convertido en un trabajo muy mercenario, ¿no? Totalmente. En donde no cualquiera, con todo respeto a los compañeros del gremio, ¿no? No estoy diciendo que el 100% de la población reporteril, pero sí un alto porcentaje busca un beneficio propio. O sí, hay un beneficio del medio de comunicación o del jefe de información, o sea, siempre o regularmente la nota va a favorecer a alguien menos a la sociedad. Pero claro, tú eres una de las personas que yo he observado que trabajas por esa sociedad. Pues he tratado de hacerlo, Leo. Mira, contestando tu pregunta sobre lo que mencionas en Televisión Azteca, pues más que nada lo hacíamos por la carencia de recursos, tanto recursos humanos como recursos materiales, recursos de trabajo, ¿no? Entonces yo me tenía que ir a hacer mis reportajes y yo no tenía camarógrafo. Entonces yo hacía mis... ¿Cómo se llama el muchacho cuando hace uno stand-up? El stand. Yo hacía mi stand, llevaba mi tripié y lo colocaba, hacía mi encuadre, yo solo. Y las cámaras no tenían un viewfinder que se volteaban como ahora, sino era el que te asomabas. Nada más. Entonces, esa era la razón por la que tenía que hacerlo todo. Grababa primero mi video de apoyo, luego hacía mi stand, incluso teníamos que ir a editarlo también nosotros. Pero antes había que escribir, que redactar la nota como tal, ¿no? Y esa era la manera que hacíamos en ese tiempo. Y en lo que comentas con respecto a la actitud de los compañeros, es como todo, Leo. Yo creo que te encuentras de todo en esta profesión y en cualquier otra, ¿no? Hay gente que trabaja con pasión, con entrega. Mira, a mí me gustó, y tú me vas a dar la razón, hay locutores, yo conocí locutores de la vieja escuela, que tenían una presencia impecable. Yo llegué a la radio en el momento que se hacía una transición del locutor de la vieja escuela, del locutor que llegaba a la cabina de traje y corbata. Incluso hasta con sombrerito, acá un dandy, verdaderamente. No, hasta tenías tu licencia. Sí, no, claro, yo soy locutor de licencia certificado. Es un tema que tal vez podamos platicar un poquito más adelante, porque ahora hay muchos locutores que no tienen licencia. La erradicó José López Portillo, el examen. Yo presenté mi examen en el 85, tengo mi licencia de locutor certificado por la Secretaría de Educación Pública. Muchos de ahora no lo tienen. No, pues sí, y espera, Alfredo, porque ahora ya la radio ya no nada más es la AM y la FM, pero también se hace radio por YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, en esencia es lo mismo, y ahí olvídate de la certificación. O sea, no. Sí, no. Y les llaman influencers, o se autollaman influencers, ¿no? Que bueno, el influencer siempre ha sido quien está a cuadro o quien está con el micrófono porque tiene una influencia social. Pero bueno, se puso de moda todo esto y no les preguntes ellos de cultura general porque... Ese es un problema que yo siempre, mira, como integrante de la mesa directiva del Sindicato de Radio y Televisión en un tiempo, Leo, a mí me preocupó mucho la cultura, el conocimiento de los locutores. Incluso implementamos un tiempo exámenes. Cuando hacíamos casting para aspirantes a locutores, hacíamos casting de manera que tenían que, aparte de la actuación frente al micrófono, les aplicábamos exámenes de conocimientos sencillos, si tú quieres. El simple hecho que nos dijeran, a ver, Doroteo Arango es a Chihuahua o al norte, como Emiliano Zapata es al... Había mucha gente que no lo sabía, que Emiliano Zapata fue un revolucionario que combatió en la revolución, pero en el lado sur de nuestro país. Cosas de esas. A ver, Leo, ¿qué pasa? Mira, nosotros como locutores teníamos lagunas de dos maneras. Una, cuando no sabíamos qué decir, y la otra, cuando teníamos que hablar demasiado. ¿Cómo improvisas si no estás preparado?
¿Cómo improvisas si no sabes desarrollar un tema? Y eso a mí me preocupó mucho. Te lo señalo nuevamente, como miembro del sindicato, traté de, pues no de erradicar, cuando menos acercar un poquito a los muchachos a la cultura. El origin story. Y hablando de esta preparación, la licencia de locutor, algo que se radicó. Así es. No era fácil obtenerla. Un examen de conocimientos generales en Ciudad de México, a donde había que viajar, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Ibas preparado? ¿Tenías ya esta cultura general? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Cómo fue el examen? Sí, mira, yo cuando me nació la idea de ser locutor, y te lo voy a confesar abiertamente, Leo, lo mismo que a tus seguidores, a mí me nació ser locutor porque yo, siendo operador de grabaciones, tenía a mi cargo varios locutores que iban y me grababan los anuncios comerciales. Entonces, en una ocasión vi un compañero locutor, no voy a decir obviamente su nombre, pero no podía grabar un anuncio comercial, no lo podía leer. ¿Por qué? Deficiencias en la lectura, deficiencias en la voz, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Y se dedicaba a los medios ya? Era locutor, certificado, antes que yo. Y yo dije, pues si este cuate pudo, pues yo también. Entonces me propuse, antes de contarle mis planes a nadie, me puse a estudiar, me puse a ver los requisitos y sí me preparé bien. El examen, no sé si sepas, consiste en la aplicación de un examen escrito de cultura general. Si lo apruebas, tienes derecho a hacer el examen oral. El examen oral ya consiste en 3 etapas, que es pronunciación de lenguas extranjeras, el conocimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que es otro tema bien importante, Leo, porque no la observamos. Por ahí me parece que el artículo 64 de la ley te prohíbe hacer apología del crimen, utilizar, el crimen y el delito, utilizar palabras malsonantes. Por el contrario, procurar un lenguaje que acerque o no te ofenda a la familia. Sí, que no sea ofensivo. Cosa que no hacemos el día de hoy. Si el día de hoy realmente la ley se aplicara como es, al pie de la letra, muchos locutores ya se les habría retirado su licencia, pero el problema es ese. Que no hay licencia que ya. No la tienen, ¿no? Y volviendo a lo que me comentabas, perdón, se me fue el avión. No, del tema de, por ejemplo, ¿quién te tocó? ¿Recuerdas quién te hizo las preguntas? Porque eran personas muy estrictas. No, como tal no, pero sí eran personas muy profesionales. Acudí a ver, pasé el examen de cultura general. Éramos 200 personas, de los cuales pasamos al examen oral 8. ¿De 200? De 200. Y los otros regresen. Y conocidos de aquí de San Luis íbamos únicamente tu servidor y iba conmigo Isla Briones. Ah, ok. Nos tocó presentarlo. Órale, qué padre. Sí. Ella lo pasó todo. A mí me reprobaron, Leo. Me reprobaron en prácticas de cabina. Yo ya sabía, Leo. Ya sabía que me iba a pasar eso. ¿Los nervios o qué pasó? No. Te voy a decir por qué. Hablamos de los locutores de la vieja escuela. Ajá. Unas voces extraordinarias, Leo. Entonces, a nosotros que teníamos una voz más limitada, tenemos que basarnos mucho en la creatividad, ¿sí? En el ingenio. ¿Okay? Porque hay locutores que imponen con la voz, ¿no? Y anuncian perfumes y viajes. Pero bueno, con decirte, había un locutor ya grande que decía que yo tenía voz de chicharra. ¿A poco? Sí. Es que eso ya quedó fuera de uso, ¿eh? O sea, ahorita ya no necesitas tener el vozarrón de sapo, sino que lo que digas, del contenido que tengas. Pero con mayor razón necesitas, Leo, creatividad, claro, disciplina y trabajo. Si no cuentas con la herramienta principal de un locutor, que es la voz,
tienes que buscarle de otro modo. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿por dónde le doy? No tengo una gran voz. Pues búscale, chavo. Entonces me ocurrió cuando estaba yo en cabina de XFM La Rancherita, crear un personaje. Ahí nació lo que en mucho tiempo se conoció como el Padre Chonito. ¿Quién era el Padre Chonito? Era un seminarista frustrado, con aspiraciones de sacerdote que nunca lo logró. Entonces era yo mismo haciendo la voz de ancianito. ¿Cómo era? En la cabina, así como, puedes... ¿cómo están, amigos? Bueno, ahorita ya no necesito fingir. Sí, haciendo una voz, ya no me sale, la verdad. Se va terminando todo, Leo. No, es la práctica, ¿no? La práctica. Porque yo te aseguro que si lo hicieras te saldría perfectamente, pero sí, pues ¿hace cuántos años no lo has dejado de hacer? Estoy hablando de hace 30 años. Y lo tuve que matar o inventar una muerte para el Padre Chonito, porque me invita Hilda Briones a dirigir el noticiero del grupo radiofónico Briones. Claro, no podías ser una persona que daba risa cuando hacías noticias. Mucha gente ya sabía que yo era el Padre Chonito, entonces ya como que digo, pues que vas a perder credibilidad. Claro. Entonces lo mandé de corresponsal a los Juegos Olímpicos de Atlanta. El año no me lo sé, o no me acuerdo. Y allá en un bombazo, que hubo un atentado terrorista, sí, pues ahí perdió la vida. Qué feo. Y ahí murió el Padre Chonito para mí, para los radioescuchas, y ahí nació mi actividad como reportero. En el periodismo. Y hablando de este compromiso social, Alfredo, el hecho de, pues empezaste desde el puesto sí, hasta abajo, ¿no? El misceláneo. El misceláneo. Y yo creo que eso te ha permitido tener una visión, pero también una visión de la realidad, ¿no? De cómo se vive y unas vivencias desde abajo. Sí. Que llegara a un punto en donde te conviertes en una persona que influye socialmente, sí, implica un compromiso social, porque sabes lo que se siente, claro, estar en ese lugar, sabes sobre carencias, sí, sabes sobre el no tener, totalmente, sabes lo que es a lo mejor quedarte con hambre, sí. Y mira, sabes que mucha gente de esa te está escuchando. Para empezar, Leo, de la radio es muy difícil vivir. La radio no es muy bien pagada. Yo tuve la suerte de casi siempre contar con una doble plaza. Hice simultáneamente radio y la vez que coincidimos ahí en Televisión Azteca. Uh-huh. Entonces yo tenía que entrarle a los dos trabajos para más o menos. Sí es cierto. Para más o menos equilibrarme en mis finanzas, ¿no? Para darle no digamos un buen nivel de vida, pero sí decoroso a mi familia, a mis hijos, ¿no? O sea, realmente tenía que entrarle de esa manera, más otro tipo de actividades, porque, o sea, yo después de eso también me dediqué a la crónica deportiva, transmitiendo mucho tiempo los partidos, sobre todo el Real San Luis, cuando todavía están en el estadio Plan de San Luis, en la primera A, nacimiento de la primera A, lo que antes era la segunda división. Entonces hay que buscarle, hay que entrarle, porque de la radio realmente no se vive. Hilda Briones, que fue tu jefa, que ella tenía el grupo radiofónico Briones, que fue un grupo radiofónico familiar, comenta mucho cuando se van a crisis. Dice, sí, nosotros vivíamos, no teníamos casa, no teníamos dónde vivir, y vivíamos en las instalaciones, porque ese edificio era nuestro, que era lo que nos quedaba, y ahí dormíamos. Y Alfredo Cisneros llegaba con despensa, lo dice ella, para apoyarnos. Entonces, eso Hilda a mí me lo ha platicado como una anécdota, pero hablando muy bien de ti, ¿no? Bueno, es que hablar de Hilda Briones, Leo, tú la conoces muy bien, es una extraordinaria persona, empresaria en su tiempo de la industria de la radio, que a mí me ayudó muchísimo a crecer desde el momento en que me dio oportunidad de dirigir el noticiero del grupo radiofónico Briones, que duramos al aire como alrededor de 4 o 5 años, que inclusive, bueno, para que te des una idea, Leo, yo estaba en ese tiempo
como integrante de la mesa directiva del Sindicato Radio y Televisión, con el licenciado José René Ruelas Pedrosa, un extraordinario locutor y dirigente, que en paz descanse. Y no era muy, ¿cómo te diré? Para los empresarios no era bien vista que una persona, siendo sindicalizada, se involucrara en temas que más bien correspondía a personal de confianza. A mí me dieron la oportunidad. Me dieron la oportunidad. Bueno, con decirte que hubo en una ocasión una huelga de la industria. Estallamos una huelga en el sindicato y aún así Hilda Briones me seguía pagando mi sueldo sin salir al aire, para que te des una idea de la calidad de persona que es. Y eso enseña, ¿no? También. Uy, no, olvídate. Muchísimo, la verdad es que fue una etapa extraordinaria en ese tiempo, como inicios de mi actividad como reportero, cronista deportivo, en fin, pues fue una etapa maravillosa. Cuando alguien está en los medios de comunicación, se le acercan muchas personas de poder porque quieren quedar bien con uno, pero para que uno hable bien de ellos. Claro. Y hay muchos beneficios y muchos ofrecimientos económicos, viajes, bueno, te estudian y tu debilidad, sí, en donde te encuentran débil, sí, ahí es en donde te dan, sí, ¿no? Sí. Y entonces así podemos encontrar una variedad de placeres que se les da a estas personas. Sí. Y las personas que están responsables de ofrecer información a la sociedad a veces se olvidan de la sociedad, claro, y se empiezan a beneficiar de esos privilegios que están obteniendo. Sí. Yo sé que tú no eres así, y yo sé que tú nunca has sido así, y yo sé que tú siempre has tenido un compromiso social. Mira, en ese aspecto, Leo, en una ocasión un candidato a diputado llegó primero para invitarme a una gira y yo acepté, fue allá por la parte más alta de la sierra de Villa de Zaragoza. Ya no había para dónde hacerse, hasta donde llegaba el camino. Yo acepté, pero con un afán totalmente periodístico, ¿sí? Uh-huh. A la semana va el vocero de esta persona a decirme que el diputado me mandaba para mis taxis. Un apoyo, ¿no? Así te lo planteó, ¿no? Y le dije, yo no uso taxi. Para la gasolina no tengo carro. Yo me muevo en camioncito. Así que, pues dile al aspirante, al candidato, que muchísimas gracias, pero no. Y tienes muchísima razón, Leo. Cuando estás, sobre todo ya en un puesto un poquito más de jerarquía, como en mi caso yo llegué a estar como director de noticias del grupo ASIR, aquí en San Luis Potosí, corresponsal de Alejandro Villalbazo y Manero. Iñaki Manero. También hubo ese tipo de acercamientos. Y yo tenía como 4 reporteros a mi cargo. Y sí, te reconozco que una vez las acerqué y les dije, miren, eran jovencitas sobre todo. Si alguien les ofrece dinero, agárrenlo. Pero si yo me doy cuenta que piden, así se me van. Que es muy diferente, Leo. Por la carencia que como reporteros de calle, que a veces no contamos con el salario mínimo. Son sueldos precarizados. Totalmente, no hay buenos sueldos, no hay prestaciones, no hay nada. Y en un ratito te dan una patada y adiós. Y ahí se quedó. Entonces sí te reconozco que yo sí les dije, sobre todo en los famosos diciembres, ¿no? Uh-huh. Que te ofrecían la despensita, que te ofrecían que el sobrecito, le dije, agárrenlo. Porque eso aguinaldo yo no se los puedo dar, porque no tengo recursos. Y que eso no comprometa la línea editorial. Pero
Pero si yo los veo que lo piden, último día que trabajan conmigo. Exactamente, la cosa es no comprometer la línea, ¿no? Finalmente, pues a la larga va a estar en tu conciencia, Leo. Claro. Lo que está on. Hablemos entonces sobre el compromiso social. Quien está en los medios de comunicación tiene este compromiso porque se debe a las personas, no se debe a los receptores. Y los receptores al final están construyendo esa realidad a partir de lo que se le está informando, ¿no? Y tú eres una persona comprometida con esta sociedad. Sí, Leo, te agradezco el concepto. Mira, yo creo que por eso nunca fui, francamente, así lo considero, una persona que haya sido incómoda o cómoda para funcionarios, ¿sí? A lo mejor nunca me tomaron en cuenta porque realmente no era mi objetivo ni halagarlos ni atacarlos sin motivo, ¿no? Eso yo creo es parte de seguir una línea totalmente objetiva. Para mí era objetivo no someterse a una línea que te dictan de alguna dependencia, ¿no? Por esto comentaba que me gustó mucho mi ingreso a Televisión Azteca por el contenido social del programa A Quien Corresponda, y duré como 4 o 5 años aproximadamente. Y me gustaba mucho, me encantaba. Era un programa en el que yo me movía más fuera de cuadro, más acá en el campo, conociendo las necesidades, las carencias de la gente, de las personas, ¿no? Pues de esa manera me llenaba, me complacía a mí mismo, ¿no? Que finalmente era lo que yo quería. Y si en ese misma dinámica lograbas los objetivos del programa, pues bienvenido, ¿no? Excelente. Cuando dejas TV Azteca, entras a TV Azteca y platicamos, tu vida da un giro porque de locutor pasas al periodismo, ¿no? Ya sí. Con Hilda ya estabas haciendo algo de periodismo, ya en radio ya estás haciendo algo de periodismo. En TV Azteca das esta continuidad y te empiezas a dedicar ya a ello, ¿no? Inclusive estuviste en la producción y en la imagen y en la conducción principal de Panorama Informativo en San Luis Potosí, ¿no? Con corresponsalía al programa nacional, ¿no? Sí. Con Iñaki. Entonces, ¿cómo empiezas a manejar o a moverte? Y esto sobre todo porque, por ejemplo, personas jóvenes, ¿no? Que están entrando en esto de la ética, de la deontología, ¿cómo empiezas a moverte entre los intereses, pero con tal de tener tu compromiso social? ¿Tú qué le dirías a los jóvenes? Mira, cuando yo salgo de TV Azteca, todavía duré como locutor de cabina. No recuerdo si 1 o 2 años antes de que finalmente terminara mi ciclo en la radio, ¿no? Por razones ajenas a mí, ¿no? Realmente me dijeron, pues vamos a hacer un recorte y te tocó. Entonces yo me quedé tranquilo porque yo tenía un cargo en el sindicato y dije, pues en un ratito me van a acomodar. Pero pasó 1 mes, pasó 2 meses, 3 meses y resulta que nada. Entonces, Leo, acepté una invitación que me hicieron en Cerritos a hacer el noticiero del Canal 2 de televisión por cable. Sí, es cierto. Allá lo empezamos. Sí, es cierto. Allá me invitó una compañera que estuvo conmigo en TV Azteca, Luz Galván. Ajá. Y muy padre también porque Luz era tentativamente quien se iba a hacer cargo de la dirección del noticiero, pero lamentablemente por cuestiones personales ya no pudo seguir. Entonces me quedé yo. Hicimos cosas, Leo, extraordinarias para los recursos que teníamos, que editábamos de cámara a cámara, que teníamos tenían una equivocación muy grande con respecto a la creación de un estudio de
Es que a veces el empresario también piensa que con $1 se puede hacer todo, ¿eh? Claro. No te miento, era un salón no más grande que este. Y yo creo que las 3/4 partes del local lo llenaba el escritorio del conductor de noticias. O sea, no había donde meter a los camarógrafos, no, al switcher, en fin. Pero te digo que hicimos cosas extraordinarias porque en una ocasión me platicó el gerente de la televisión por cable. Dice, mira, ven para enseñarte lo que acabo de comprar para mi rancho. Vamos. Y él compró un transmisor con receptor para vigilar su ganado. Le dije, oye, ¿eso nos puede hacer falta en el canal? ¿Estás loco? ¿Para qué? Yo lo quiero aquí para mis vaquitas. No sabes lo que tienes en la mano. Tienes un sistema de transmisión, de controles remotos. Estás loco. Te lo voy a demostrar. Me llevó a su casa, hicimos una transmisión, nos llevamos el receptor a la sede del canal y desde allá hicimos un avance del noticiero. ¿Qué hubo? O sea, cosas como esas, ¿no? O los enlaces truqueados. Tú sabes cómo es, que mandas a alguien a la placita del pueblo de Cerritos que haga su pieza, su reportaje. Ahí va un mocito corriendo por el cassette y tráelo y móntalo. Y ahora vamos con fulano de tal que está en vivo en la plaza en el maratón a beneficio de X institución que corre el falso vivo, ¿no? Tú sabes cómo es eso. Y lo hacíamos con doble grado de dificultad. Muy bien, vamos a hacer con un supuesto, Chicharo. Una supuesta pregunta que le hacía a la conductora, a la reportera, con algo que ya se habían puesto. Dejabas ahí un tiempo correr y pues sí, así es parte de esto. Next Level. Alfredo, tú has servido de ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? A veces esto no se dice porque no nos vemos. Yo te agregué a Facebook por el afecto que te tengo, por el aprecio, por la admiración también. Y te he seguido, ¿no? De alguna manera. Pero también esto ha impactado no nada más en el gremio, sino también en la familia, ¿no? Entonces, hoy tu hijo es uno de los locutores más escuchados en la ciudad de San Luis Potosí. Tu nieta está estudiando Ciencias de la Comunicación. Así es. ¿No? ¿Tú nunca imaginaste que ibas a ser una persona que inspirara? En el caso de Raúl, mi hijo, sí. Y ahí se dio una circunstancia, porque él me veía, incluso me acompañaba. A ver, tengo 3 hijos, dos hombres y una mujer. En algún momento, los 3 me acompañaban, estando chiquillos, a la cabina de radio. Cuando estaba yo en XCBM, La Rancherita, en algún momento me acompañaban y yo siento que ahí les nació, sobre todo a Raúl, porque con el tiempo Raúl no solamente se convirtió en alguien a quien yo trataba de impulsar, sino se convirtió en mi propio compañero. Un tiempo en que estuvimos compartiendo el turno de cabina. ¿Y qué se siente? Él gacho. Gacho. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque él me relevaba yo salía a las 12 de la noche y él se quedaba toda la noche y de esas veces sobre protección tú decías, bueno, pero ¿por qué tiene que estar trabajando él? ¿Qué estoy haciendo mal? No tiene por qué trabajar. Pero ya le había entrado el gusanito. Ahí se fue y mira, ahorita le está yendo bastante bien, está transmitiendo los partidos de fútbol del Atlético de San Luis, y a mí me sorprendió gratamente que Cami, mi nieta, haya de un momento a otro dicho, pues yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación. Yo la verdad me sentí muy orgulloso, ¿no? De que
este legado. Luis, su papá, en un tiempo trabajó también, pero él más práctico, vio el lado, que no, aquí no se vive. Yo busco otra cosa, se fue a la escuela, terminó su carrera y ya no le llamó la atención hasta después. Él es máster en publicidad, el papá de Cami. Okay. Entonces, de alguna manera también ahí va, ¿no? Siguiendo, digo, tú sabes que está muy relacionada la locución, claro, la radio con la publicidad, la mercadotecnia. Y más hoy que, por ejemplo, existe la internet y eso te diversifica las posibilidades de distribuir un contenido, ¿no? Este programa que estamos haciendo pues es multiplataforma, se va a las diversas plataformas de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se va a la red de radiodifusoras y televisores culturales de México, entonces no te sorprende que de repente te puedan estar viendo en algún lugar como Colima o en Aguascalientes, pero también puedes estar en YouTube, pero también puedes estar en podcast, pero también estás en la FM, en Radio Universidad aquí, o en el Cora, en Matehuala, por ejemplo, ¿no? Sí, es sorprendente este tipo de situaciones, ¿no? Antes la radio era más artesanal. Yo recordaba con uno de mis hijos como ahora los muchachos que trabajan en la edición, en la consola, como operadores de grabaciones. Yo fui operador de grabaciones. Y lo que antes, o mejor dicho, lo que ahora se hace con una laptop, cortas, pegas. Antes lo hacíamos también igual. Con cintas. Pero con tijeras y con cinta, con masking tape, ¿verdad? Con grabadoras de carrete abierto. Así hacemos las ediciones. Lo que ahora es más rápido. Antes nos tardábamos 10, 15 minutos en hacer una edición, quitarle una palabra, quitarle una frase a una grabación, lo que haces ahora en 30 segundos, ¿no? Entonces la evolución ha sido bastante, ¿no? Tanto como los contenidos, como lo que platicábamos del lenguaje que se utiliza ahora en la radio. ¿Cómo ves estos contenidos ahora? Si tú vienes de estos medios tradicionales, tú tienes una visión de cómo se inicia hacer estos contenidos, pero va cambiando, la sociedad va cambiando, las necesidades de contenido son otras. ¿Tú recuerdas cuando eras joven qué te gustaba consumir y cómo los adultos te decían eso está mal? Claro. ¿No? Y te podían criticar. A lo mejor hoy a una persona de la edad de tu nieta, por ejemplo, tú puedes decirle es que lo que estás escuchando está mal y esto se va repitiendo, estas observaciones respecto a lo que debiera ser lo correcto. Pero quienes estamos en los medios de comunicación creo que tenemos una responsabilidad de tener una mente abierta respecto a lo que la sociedad va necesitando, pero también se dan deformaciones, ¿no? Respecto Totalmente. A los contenidos. Pero ¿tú qué opinión tienes respecto a lo que se está viviendo hoy? Leo, eso fue lo que hizo que yo me retirara de la radio. ¿Por qué? Realmente. Una, porque ya me sentía desactualizado, porque yo no podía entrar en esa dinámica del tipo de radio, del lenguaje que ahora se está utilizando, de los contenidos, de los programas ¿Tú crees? De dobles. Bueno, es que no tiene que ser doble sentido. Ahorita en ningún momento hemos albureado. No. Por ejemplo. No, porque te digo, porque jamás lo vas a escuchar de mi parte, porque yo soy un locutor, sino de la vieja escuela, sí, un locutor que empezó a los... ¿qué te diré? A ver, si tengo desde el 84 para acá, échale cuentas. Me tocó la transición, Leo, la que te platicaba del locutor de la vieja escuela al locutor de la escuela actual. Y eso, la verdad, a mí no me gustó. Yo lo comenté muchas veces con compañeros. El lenguaje que se utiliza en la radio no me gustó, no me gusta. ¿Pero a ti te forzaron a que utilizaras un lenguaje así? ¿O porque yo creo que no necesariamente tenemos que hablar de manera... Una cosa es ser coloquial, ¿no? Claro. En donde la radio tiene que ser platicada y se tiene que sentir enganchado y conectado el radioescucha. Y otro ser vulgar e irrespetuoso, ¿no? Con el pretexto
de buscar esta conexión, ¿no? Pero la audiencia merece un respeto y el respeto también está en el contenido que se le ofrece. Totalmente de acuerdo. Mira, Leo, yo en una presentación de una canción la hacía hablando del origen, hablando del compositor, hablando del año en que se grabó, introduciendo al público a saber un poquito más de la pieza musical que estaba yo por presentar, ¿no? Lo hacía en un ritmo, si tú quieres, semilento, ¿sí? ¿Por qué? Porque era más cuidadoso. No, y en ese momento así era. Exacto. Que no quiere decir que ahorita no desea. Me forzaron. Yo siento que sí me forzaron. ¿Tú crees? En un momento dado, es que sabes que estás muy lento, tienes que ser más dinámico. Hay una falsa idea de repente. Ya no entro yo en eso. Pero fíjate, yo creo que hay una falsa idea de estereotipos que dicen tienes que ser de esta manera, cuando en realidad lo que va a definirte es tu autenticidad. Claro. No estar en tendencia, en modas, sino ser auténtico. Claro, estar abierto a lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Como los cambios de lenguaje, como la apropiación, como hoy las identidades sexuales, o sea, todo ese tema de derechos humanos, ¿no? Que en otro momento eran como invisibilizados, ¿no? Como los entender que vivimos una sociedad en donde el hombre está por encima de la mujer durante muchos años y que desde que se escribió la Biblia el hombre siempre ha estado por encima de la mujer, y eso al día de hoy hay salarios bajos para las mujeres más que como los hombres, algo que nos ha tocado vivir siempre, pero que hoy, por ejemplo, miles de mujeres se pueden reunir en un día o en varios días a decir que no están de acuerdo con eso, ¿no? Que no están de acuerdo en que salen a la banqueta y que ya las están molestando, ¿no? Y yo no conozco una mujer que no haya vivido eso, lamentablemente, ¿no? Entonces, entender esto a lo mejor nos cambia respecto a la percepción de cómo lo vivíamos en otro momento, porque hay cosas que no se hablaban o se normalizaban, y yo creo que en eso está un poco más el ajuste, más allá que en estas presiones que a veces se hacen de tienes que ser más alburero, tienes que hablar como dices tú, es que yo no correspondo ni voy dirigido a ese público, ¿no? Leo, de los locutores a los que yo le aprendí, te puedo decir así abiertamente que cada uno tenía su estilo. Tenía su timbre de voz, tenía su manera de conducir un programa, y a lo mejor no me vas a dejar mentir, si escuchas un locutor, vámonos por ejemplo a la onda grupera, ¿sí? O a la onda pop. Tú pones una estación de radio, escuchas al locutor, le cambias, ¿y qué escuchas? Otro muy parecido. Y le cambias a la otra. Pero además son los mismos, porque uno de los problemas, bueno, tú eres sindicalizado, a lo mejor no te gusta escuchar esto, pero uno de los problemas del sindicato es que el perfil del locutor lo van cambiando a una estación con un contenido dirigido a un tipo de público, luego a otro. El locutor con salarios bajos tiene que aceptar ese trabajo. No, pero mira, en el sindicato nos acostumbra a que estés en una estación y estés en otra. Acá tienes tu plaza en una estación. A lo que me refiero es al estilo, Leo. Ajá. De un locutor de una estación al de otra. O sea, el estilo es muy parecido. O sea, y hoy, con perdón de todos los colegas, de los compañeros de ahora, más que locutores son animadores. Para mí. Tienes razón. Porque el locutor se basa en lo que mencionamos al principio. La sobriedad en el lenguaje, la cultura general, y ahora no te desarrollan un tema y te lo cortan así porque no tienen la capacidad de desarrollar un tema, ya no digamos de 20 minutos, de 3 minutos, Leo. Ni la cultura general. Ni la cultura general, totalmente de acuerdo. Catch Your Leader. Alfredo, pues estamos en el cierre del programa, estamos concluyendo. ¿Tienes algún plan actualmente? Yo sé que los medios de comunicación son tu pasión, pero también tú ya decidiste dejar por tranquilo esto. ¿Qué es lo que consumes actualmente? Mira, ¿Qué te gustaría hacer? Ya
si me invitaran nuevamente a una cabina de radio, yo ya no aceptaría. Una, por la edad, porque también tienes que retirarte a tiempo, Leo. Estás muy joven. A ver, te tienes que retirar de la profesión antes de que la profesión te retire a ti. Pero ahorita estás súper joven. Yo, aparte de que ya perdí práctica porque tengo 5 o 6 años sin estar ante un micrófono como ahora. ¿Pero puedes llevar un diálogo? Sí, bueno, sí, pero ya no me van a aceptar para eso. Van a querer que presente una canción de Peso Pluma, ¿sí? Cuando en mis tiempos presenté un bolero de Javier Solís. Y lo puedes seguir presentando porque el público existe. Puedes estar en noticias, puedes estar presentando boleros, ¿no? Si ese es tu Pero están más limitados los, ¿cómo te diré? Los géneros. Puedes hacer tu podcast. Eso sí. ¿Es verdad? También sí me han insistido mucho, sobre todo mis hijos, sobre todo platicando temas anecdotarios, ¿no? De cuando estuve en la radio, pero la verdad no, ya no. No volvería yo a una cabina de radio, a menos que el señor Leo Cano me invite. Aquí estás como invitado. Bienvenido. Muchas gracias, me ha dado mucho Leo. gusto tenerte aquí, que nos platiques esto. Cuando Cami me hizo la invitación, o tú me la hiciste a través de ella, la verdad es que no lo dudé. Yo le dije, hija, ya no me gusta salir. Pero tratándose de Leo, muchas gracias. Ahí voy. Muchas gracias. Igualmente eres una persona que admiro, que he seguido su trayectoria, que me ha inspirado, sobre todo me ha inspirado, me has permitido creer que se puede ser ético. Uno puede tener sus ideales, ¿no? Pero cuando ves personas que tienen tu trayectoria y que tienen ese compromiso social, pues entonces son esas cuerdas fuertes de donde te agarras en los momentos más débiles, ¿no? A lo mejor económicos, por ejemplo, y dices, claro que se puede. Ahí está Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Como siempre. Gracias, Alfredo. Placer. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en la multiplataforma de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la red de radiodifusoras y televisoras culturales, la red de televisoras educativas y culturales de México. Gracias porque estamos aquí por ustedes.